Buenas tardes amigos y amigas, otra vez aquí estamos con MATLAB Estadística. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Esta vez se va a hablar un poquito más, va a ser ejercicios un poquito más complicados por la esencia que tiene el ejercicio de lo que nos toca hacer. Bueno, comencemos entonces. Bueno, vamos a comenzar en el ejemplo 3.1. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo 3.1. Dice, dado los siguientes datos de notas de un grupo de 10 estudiantes en determinada asignatura, halla la tabla de frecuencias absoluta y la frecuencia en porcentajes. Bueno, para esto vamos a tomar las siguientes delimitaciones que nos pide el ejercicio. Primero, vamos a definir lo que tenemos que hacer. Vamos a definir el conjunto. En este caso vamos a dar un X y vamos a definir todos los números que se hacen dentro de este. Este va a ser data. Y también vamos a definir vamos a ordenar el vector en forma ascendente. Vamos a ocupar esta línea de código para ordenar estos vectores en forma ascendente. ¿Y qué más? También si ocupamos de esta función tabla es igual a tabulate de X, vamos a tener una tablita donde nos va a ubicar todos los datitos que tenemos ahí. Y tenemos también en porcentajes como lo podemos evaluar ocupando esta partecita de aquí. Bueno, pongamos en práctica eso de ahí. Vamos a MATLAB Estadística y aquí tenemos, como les había mencionado antes, hemos definido el vector que necesitamos o el data, los números que están dentro del vector. Para ordenar el vector ascendentemente, para sacarle en tablita y para tabularles en porcentajes. Vamos a dar un clear aquí y un CLC para limpiar. Bueno, demos un run para ver qué pasa. Y aquí tenemos. Si nosotros podemos observar todo lo que nos ha pedido, lo hemos hecho. Primero nos pidió en forma ascendente. Tenemos aquí en forma ascendente de menor a mayor. Tenemos una tablita y los porcentajes. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio para ver qué nos dice. Bueno, el ejemplo 3.2 nos habla acerca de que, dada la siguiente serie de datos, tenemos que calcular las medidas de tendencia central y de dispersión, además de hacer la representación de datos agrupados. Bueno, comencemos con este ejemplo de aquí. Dado un examen de matemáticas de 60 estudiantes de 2 cursos paralelos de la misma asignatura obtuvieron las siguientes calificaciones. Bueno, hemos definido 2 cursos paralelos que tienen estas calificaciones. Bueno, para esto vamos a ocupar la función, vamos a definir una variable que es d y vamos a darle un dataset 11. Bueno, aquí vamos a definir los números, las calificaciones que nos ha mencionado antes, y vamos a ocupar la serie de códigos de aquí de línea para hacer lo siguiente. Aquí vamos a ocupar data es igual a dataset. Aquí va a leer la función de datos y los va a guardar en la data. Va a guardar estos datos de aquí que vamos a poner. Max va a obtener el máximo del número de los datos, el mínimo, la suma. Y aquí va a ordenar de forma ascendente como anteriormente vimos. Aquí hemos también tabulado una tablita con los porcentajes ocupando tabulates de los porcentajes de las tablitas de los números de las calificaciones que tenemos ahí. Y qué más tenemos que no nos pide. Vamos a graficar algunos gráficos que nos dice ocupando las funciones de aquí, algunos de estos. Y también porque este ejercicio es un poquito largo, vamos a también escribir este script para obtener la distribución acumulada y vamos a representarle en un histograma. También podemos ver estadígrafos de posición que tenemos aquí. También podemos ocupar esta parte de aquí, que básicamente nos va a calcular la media aritmética. Vamos a calcular la media, vamos a calcular la media geométrica, calcular la media armónica. Y también tenemos esto de aquí. Si ocupamos estas líneas de código, podemos calcular la desviación media absoluta, cálculo del rango máximo, cálculo de la desviación estándar, cálculo del cuasivarianza, de calcular la varianza, y también vamos a hacer un polígono de frecuencias que tenemos aquí. Y todo esto vamos a meterle en un solo ejercicio. Bueno, comencemos entonces porque es un poquito largo y tenemos que dividirlo en 2 partes. Bueno, vamos a MATLAB
tenemos la primera parte. Vamos a ver qué nomás podemos ocuparle en la primera parte. Hemos definido la variable con todas las calificaciones. Hemos definido una función que va a ser d igual a dataset. Y vamos a ocupar el mínimo, la suma de datos, ordenamiento en forma descendente, el vector de frecuencia de 5 clases, el gráfico de sectores, el histograma, el diagrama de barras, el diagrama de barras horizontales y el gráfico de racimo. Pero una cosa en concreto, para cada uno de estos gráficos tenemos que ubicarle en diferentes screens. Si lo podemos observar en para ahorrar un poquito de tiempo, vamos a hacer el gráfico de uno solo de estos. Bueno, vamos a dar un clear y un CLC y vamos a obtener aquí. Bueno, aquí tenemos el gráfico, uno de los gráficos que nos muestra, pero si ustedes quieren un poquito más conocer, pueden ubicar cada uno de estos quitándole estos de aquí para que se vaya generando los gráficos, para ahorrar un poquito de tiempo porque el ejercicio es un poquito largo. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la distribución acumulada que también hemos planteado También tenemos estadígrafos de posición, estadígrafos de dispersión, cuasivarianza, rango del intercuartil, marcas de clase y frecuencias. Todo esto va metido en la segunda parte de aquí, que ustedes lo pueden ir viendo, comprobando y poniendo en práctica. Bueno, tenemos la primera partecita de aquí, que si lo podemos observar, es un poquito larga. Aquí más el gráfico. Y vamos a generar la segunda parte de este ejercicio. Vamos a dar un clic y un CLC. Vamos al ejercicio, a la segunda parte del ejercicio. Vamos a dar un clic. Aquí tenemos la segunda parte con un histograma de la distribución acumulada. Y aquí tenemos la segunda parte también con un poquito más. Aquí podemos obtener la media geométrica, la media aritmética, la moda, el rango y un poquito más de aquí que podemos ir viendo. Bueno, continuemos con el siguiente ejemplo. Bueno, vamos con el 3.2. Vamos a ver qué nos dice el 3.2. Bueno, el 3.2 nos habla, con el mismo vector de datos, calcular el rango intercuartil, cuartiles 1 y 2 y percentiles del 10, 25, 50 y 80, coeficiente de asimetría, la kurtosis, momento de orden 2, centrado en el origen e interpretar los resultados. Bueno, particularmente es un anclaje del ejercicio anterior. Vamos a sacar los cuartiles, vamos a sacar también el calcular el coeficiente de asimetría. Vamos a un histograma de curva normal y eso más nos pide. Bueno, comencemos entonces. Tenemos el 3.2, hemos ubicado todo lo que nos ha pedido en ese ejercicio y damos un clear para ver qué nos resulta. Y aquí tenemos el gráfico que nos pide. Debemos calcular cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, sabemos que es 25, 50 y 75, los percentiles del vector 10, 20, 25, 50, 75 y 90, el coeficiente de asimetría y el gráfico también de la kurtosis, de lo que tenemos aquí. Tenemos todas estas partes posteriores aquí. Bueno, pasemos al 3.4. ¿Qué nos dice el 3.4? Bueno, el 3.4 nos habla de que en una exposición de ganado se estudia un conjunto de vacas con una media de 500 kilos y una desviación estándar de 50 kilos. Y se observa también un conjunto de ovejas con una media de 40 kilos y una desviación estándar de 10 kilos. ¿Qué grupo de animales es más homogéneo? Bueno, para la solución vamos a tener un razonamiento falso. Sería que un conjunto de ovejas es más homogéneo porque su desviación estándar es más pequeña. Pero si se calcula el coeficiente de variación, para ambos se notará que no es así. Bueno, para esto vamos a ocupar esta serie de formulitas que solo vamos a digitar para obtener los porcentajes. Por tanto, el resultado nos va a dar que es más homogéneo el conjunto de vacas. Bueno, pasemos estas partecitas de aquí a modelar. Demos un clear y un CLC para limpiar. Aquí tenemos esta partecita de aquí
como nos menciona el ejercicio anterior, y vamos a calcular. Y aquí tenemos los porcentajes que nos ha pedido, que es el 10 y el 25%. Bueno, pasemos al último ejercicio que tenemos aquí, que nos dice, bueno, dice que 15 estudiantes de un grupo A de matemáticas obtuvieron las siguientes calificaciones definidas al final del periodo. Tenemos las calificaciones que están aquí. Y el grupo B de 20 estudiantes obtuvo las otras calificaciones, que también tenemos representadas en esta forma de aquí. En la misma asignatura, el docente desea averiguar cuál de estos dos grupos es más homogéneo, más parejo, tiene en cuenta las notas definidas absolutas. Bueno, para esto vamos a ocupar la siguiente solución. Tenemos dos diferentes notas, las hemos definido en dos variables. Vamos a ocupar la serie de códigos que tenemos aquí para obtener lo que nos pide, la media, también podemos calcular los porcentajes que tenemos. Y aquí tenemos los resultados, que nos va a dar el promedio médico de grupo 1 es 32, del grupo 2 es 34. Y en coeficientes de variación es de 22,43, 22,96%. Y para concluir nos dice que se puede observar que el grupo 1 tiene un promedio más bajo que el grupo 2, pero el grupo 1 es más homogéneo que el grupo 2. Y con eso hemos terminado. Bueno, pasemos a MATLAB a representar eso. Aquí tenemos, vamos a dar un clic. No CLS. Aquí tenemos los resultados que hemos obtenido. Bueno, muchas gracias por ver el video. Y vamos a